Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Este es el ministerio elgozodejehova.com, que semana a semana traemos una clase para ir conociendo mejor la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ver otra palabra, continuando con un estudio que estoy llevando. De tal manera que antes de empezar, quiero que escuchemos una alabanza. Los mejores días están por venir. Todo lo que Él te prometió vendrá. Su gloria postrera será mucho mayor que la primera. Solo por su gracia y por su amor. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a soñar. Bendito Dios. Estás aquí, gracias Padre eterno, solo por tu amor. Estás aquí. Bendito Dios. Estos son los días que profetizó Joel. Sobre toda carne me derramaré. Jóvenes sedientos del amor de Dios, profetizando, y nuestros ancianos vuelven a Bendito, bendito eres, Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria sea tu santo nombre, Padre. Bendito eres, Dios de la gloria. Bien, hermanos, vamos a estudiar una clase más. Esto está en el libro de Joel. Vamos a mirar Joel 1:1 en adelante. Vamos a tener un poco más de conocimiento quién era Joel. La palabra la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra se lee así. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad, todos los moradores de la tierra. Ha acontecido en estos vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Bendita sea tu palabra, Señor. Permite que el Espíritu Santo me dirija en enseñar esta clase. Sé que es una bendición, Señor, porque ha trabajado en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a tener dos clases. Joel, un profeta, y Miqueas. Estos pertenecen al reino de Judá. Como una forma de introducción, estos profetas son contemporáneos de Judá, tanto Joel, Isaías y Miqueas.
En la clase anterior hemos considerado los profetas que ministran Israel durante el reino dividido. En la clase veremos los profetas que ministraron a Judá durante esa misma era. Profetas de Israel, habían tres, les había mencionado, que estaba Jonás, Amós y Oseas, por el lado de Israel. Por el lado de Judá, había otros tres profetas, Joel, el que vamos a estudiar, Isaías y Miqueas. Mientras los gobernantes del reino del norte llevaban a Israel más hacia la idolatría, lo llevaban mucho más. Había un declive del reino del sur. Bajo sus líderes fue más gradual. Reyes como Josafat y Josías llevaron a la ciudad Judá a morar y adorar al único Dios verdadero. No obstante, otros reyes volvieron la espalda al Dios poderoso, al monoteísmo, y ellos se dedicaron a adorar a ídolos. Mientras el reino de Judá pasaba de un rey a otro rey, Dios continuaba hablándoles a través de profetas como Joel, Isaías y Miqueas, llamando a su pueblo ¿a qué? A un arrepentimiento y volverse sinceramente a Él, o de lo contrario enfrentarían un juicio. Comenzamos a conocer un poco al profeta Joel como el profeta de Pentecostés. El nombre Joel significa Dios, Jehová es Dios. Y era común en los tiempos del Antiguo Testamento. Había muchos Joel. Por eso que cuando uno comienza a leer Joel 1:1, tiene que mencionar de qué padre o de qué parentesco viene. Joel en el Antiguo Testamento dice 1:1, la palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petuel. No era otro Joel, Joel, hijo de Petuel. Este declara el profeta que Joel fue el quien escribió el libro que lleva su nombre. Hay unas referencias frecuentes en Sion o Jerusalén. Veamos nosotros todo esto. Pero Judá y los sacerdotes o el templo. Parece apoyar la idea de Joel que vivió en Judá. Nos da la impresión que vivió ahí. Varios eruditos proponen una fecha tan tardía como 312 años antes de Cristo, afirmando que el libro se escribió en esa época porque no habla nada de Babilonia, no habla nada de reyes, sin embargo habla de sacerdotes. Son señales diferentes frecuentes de Joel a los sacerdotes en lugar de los reyes. Porque si hablaba de los reyes, está apoyando su argumento. Otros eruditos proponen una fecha como 835 años antes de Cristo, alrededor del tiempo en que el rey Joás de Judá estaba en Judá. Esto sucede mucho antes de irse al exilio. Ahora, ¿qué nos habla este profeta? Porque había una razón, había un propósito por qué él escribió. Joel relata los grandes desastres. Iba a haber unas plagas de langostas, que son insectos o saltamontes. Iba a haber una hambruna, iba a haber un fuego tremendo. Habían invasiones militares. Que el sol se convertiría en tinieblas y la luna se convertiría en la sangre. Para demostrar tal juicio de Dios en Judá, para
instar al pueblo a que se arrepienta. Es decir, Joel escribió las palabras por 4 razones muy importantes. Encuentro yo que para explicar que había venido la calamidad de langostas y hambruna. Esa es una razón por la que escribió. Pero también hay otra razón. Para advertir a un pueblo que está en peligro, aún mayor, porque el ejército del norte que estaba listo para marchar sobre Judá. Hay otro punto importante. Para llevar al pueblo de Judá, nada menos que al arrepentimiento genuino. Por último, veo otro punto. Para profetizar sobre el día venidero del Señor. Y en esto yo me voy a detener luego, porque habla sobre el día venidero del Señor, que traería bendición para algunos juicios y también para otros. Realmente, el día de Jehová es el tema de este libro, el libro de Joel. El juicio actual de Judá. El libro, cuando comienza a relatar la historia, relata con una plaga de langosta, o un llamado arrepentimiento nacional, aunque solo son insectos de unos 5 centímetros de largo, pero cuando comenzaban a volar y iban a llegar a este pueblo de Judá, iban a llegar unas langostas, o sea, eran unos insectos, unos saltamontes, que al llegar iban a oscurecer el cielo, consumiendo todo en su camino. Como langostas vino, con esto de la langosta vino la hambruna. No había que comer, no quedaba uvas, no quedaba higos y mucho menos quedaba grano. La tierra se secó, las higueras se marchitaron y los campos se agrietaron, porque no había lluvia. El grano estaba, todo el ganado se estaba muriendo por falta de alimento. Las personas creían que era la plaga más severa de langostas, hambruna y sequía que habían visto alguna vez. Era algo terrible que estaban viendo. Esto era señales de un juicio, porque no habían seguido lo que se estaba mandando a que haga. Sin embargo, Joel supo que las plagas no eran un accidente. La falta de grano en los graneros, la falta de agua en los ríos, eran señales centrales del juicio de Dios en toda la región de Judá. La estación lluviosa, y entiéndalo bien, se extiende desde noviembre hasta comienzo de marzo. Por eso es que a menudo en la Biblia encontramos los términos con lluvia temprana y lluvia tardía, para referirse al siglo de la estación de las lluvias. Las personas dependían de estas lluvias para una buena cosecha. Debido a esto, el Antiguo Testamento describe a menudo falta de lluvia como si fuese un juicio divino y la abundancia de lluvia como una bendición de Dios. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Ahora vamos a entrar nosotros a ver en el capítulo 2 sobre lo que va a haber 2.1, donde comienza a hablar sobre que un juicio se avecina. La palabra nos dice, 2.1, tocad trompeta en Sión y dar alarma a mi santo monte. Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Entiéndalo, márquelo en su Biblia, el día de Jehová. Porque está cercano, días de tinieblas y de oscuridad, día de nube y día de sombra, como los montes se extiende el alba. Así vendrá el pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años por muchas generaciones. Joel profetizó entonces que las langostas presentes eran un heraldo de cosas por venir, un juicio divino futuro, es decir, las langostas simbolizaban
a otro ejército que estaba cercano, como las langostas. Este ejército convertiría un huerto como el Edén en un desierto, y como un fuego devoraría todo ante él. Los guerreros subirían por los muros, se introducirían por las ventanas. Ellos van a poner oscuro el cielo, y la ciudad de Judá iba a caer. Era inminente. El pueblo no se arrepentía, y a Dios no le quedó otra cosa más que mandar el castigo. Joel llamó a la nación a arrepentirse y a clamar a Dios por su única esperanza. El pueblo tenía que arrepentirse o enfrentar el día de Jehová. Joel les instó a ir más allá de lo que ellos hacían, porque su costumbre cuando estaban arrepentidos era romperse la ropa. La palabra de Dios no quiere esto. No quiere que se rasguen los vestidos, sino que rasguen sus corazones. Joel 2, 12 al 14 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, no con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones. Oiga bien, rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará de bendición tras él? Esto es una ofrenda de libación para Jehová vuestro Dios. Hermanos, él llamaba a un arrepentimiento interior. Hacer esto, Joel aseguró a Judá de que Dios era misericordioso, que era clemente, que tardo para la ira y grande en misericordia. Luego de haber dicho esto, va a comenzar el día de Jehová. Y Jehová dice en su palabra: y Jehová solicitó por su tierra, perdona a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será como hacia el mar al oriente, y su fin al mar al occidente. Y exhalará su hedor, subirá la pudrición, porque hizo grandes cosas. Es Jehová juzgando, es Jehová hablando. Ahora, después de advertir del juicio inminente, Joel profetizó sobre una restauración. Pero esta restauración va a ser futura para la nación de Judá, tanto física como restauración espiritual. La tierra y la vitalidad espiritual serían restauradas, las plagas van a cesar. Sin embargo, esta restauración dependería del arrepentimiento del pueblo. La descripción de Joel del clamor sincero, genuino de una nación. Todos tenían que arrepentirse hacia Dios, porque realmente este es el eje en que gira el libro. De esto nos habla Joel. Después de la nación que se arrepienta, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios quitaría la represión del pueblo al alejar las langostas invasoras de la tierra. El pueblo volvió
de veras al Señor? Por lo tanto, el Señor, ¿qué cosa va a hacer? El Señor los bendecirá. Sus pérdidas que tuvieron serán restauradas. La tierra va a estar de vuelta incorporada. La tierra no más se agrietará. Y gozará porque Jehová hará grandes cosas. En el futuro más distante, un periodo de derramamiento del Espíritu procederá al día de Jehová. Todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. ¿De qué? Del dolor de aquel día. Usted lo puede ver en Joel 2:32, que nos dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el norte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Dios derramará de su espíritu sobre toda gente. Aunque debemos tener mucho cuidado, hermanos, al interpretar el libro de Joel a la luz pública y contexto general, es importante notar que Pedro cita este libro de Joel en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés probablemente fue un cumplimiento parcial de la profecía. Cuando Joel relaciona el derramamiento del Espíritu Santo. La profecía de Joel tuvo un impacto más allá del público de que se dirigió personalmente, debido a que los intérpretes más tarde lo aplicaron directamente a sus propias generaciones. Esto es particularmente evidente que Pablo usó esta palabra, que la profecía de Joel es el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos en el aposento alto, Pedro habló y explicó inmediatamente el fenómeno con un cumplimiento de la profecía de Joel encontrada en Joel 2:28 al 32. Él, sin embargo, en un sermón implicando quién era Jesús, llamando a las personas y ser bautizados. Esta cita a veces ha dejado perplejos a los mismos eruditos, porque es difícil ver cómo la investidura del Espíritu Santo en Pentecostés tiene mucho y algo que ver con el día de Jehová, de que se habla lo que nos habla en Joel. La situación realmente de los apóstoles tenía dos similitudes significativas en la profecía de Joel. Una era la investidura del Espíritu, y la segunda era la necesidad del momento de invocar al Señor y ser salvos. Estas condiciones han sido suficientes para que Pedro derivara la conexión. Concluyo este libro, maravilloso libro. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, evidenciar el hablar en lenguas, y el que estamos comprometidos a evangelizar a través del mundo y las misiones locales. Podemos tener la seguridad que el Espíritu Santo nos dará poder para compartir el mensaje del Evangelio. La profecía de Joel será cumplida completamente. Hermanos, tenemos que llegar a entender que esta profecía se ha cumplido parcialmente, pero también se cumplirá en el tiempo de Jehová, cuando Cristo regrese. Será completada por completo esta profecía. Es necesario de que usted lea bien los libros, lea, entiéndalo, pero si usted no ha podido entenderlo, vuélvalo a escuchar
el mensaje. Yo creo que será de utilidad para su vida y desarrollo como cristiano. Ahora veremos el otro profeta. El profeta Miqueas. Miqueas, vamos a ver en Miqueas capítulo 1, versículos 6 al 7. Nos dice así: haré pues de Samaria, oiga bien, porque estamos hablando ahora del castigo de Samaria, montones de ruinas y tierras para levantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle. Y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego. Y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera son juntos, y los dones de ramera volverán. Amén, Señor. Qué palabra tan tremenda. Comienza con estas palabras. El tema es de Miqueas. Pero Miqueas es el profeta que va a hablar, profetizar juicios, pero al mismo tiempo misericordia. Como una forma de introducción, Miqueas fue un contemporáneo en el tiempo de Isaías, quien profetizó en Jerusalén, y Oseas, quien profetizó en Israel. Miqueas era de Moreset Gat, un pequeño pueblo en Judá, al suroeste de Jerusalén. Estaba cerca de la antigua fortaleza del filisteo de Gat. Como Amos, Miqueas fue un profeta rural. Vamos a ver por qué él escribe todo esto. ¿Cuál fue el propósito? El mensaje de Miqueas se centra en los temas de la injusticia social. ¿Qué más? La adoración verdadera y en la seguridad falsa, así como el juicio de las prácticas pecaminosas. Sin embargo, él también dio énfasis a la misericordia y la liberación como una parte de los temas. Vamos a observar estos 3 puntos que se observan, porque clamó Miqueas contra los malos, con los malos sociales de su día, de su época. Incluso la corrupción, habló mal de la corrupción, habló mal de la codicia y también de la inmoralidad. Un punto segundo que veo, profetizó sobre la caída de Israel y su capital Samaria. Y también profetizó de la caída de Judá y su capital Jerusalén. Y por último, otro punto muy relevante, que él prometió liberación después del juicio. Además, Miqueas profetizó el lugar del nacimiento del Mesías. Sí, él fue el que profetizó dónde iba a nacer nuestro Jesucristo, nuestro Jesús, y que él iba a ser el libertador de Israel. Ahora veremos el juicio. Miqueas 1:6 nos dice: haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar. Habrán viñas y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. En el capítulo 1 de Miqueas, el profeta dio un discurso literario interesante. Para transmitir su mensaje, Miqueas hace un juego de palabras con los nombres de cada pueblo cuando describe los efectos que tendrá el desastre sobre cada uno de ellos. Esto sirve para reforzar el pensamiento de cada pueblo. Se merece el castigo que recibirá y que es apropiada a la transgresión. Como otros profetas, obviamente, Miqueas profetiza los juicios de Dios como vividas imágenes. Por ejemplo, cuando Dios pronuncia un juicio sobre Samaria, Él indicó que las riquezas ganadas, y esto es interesante que usted lo vea, lo estudie, lo analice, habla sobre las riquezas ganadas a través de la prostitución espiritual ilícita por Israel.
serían usadas por paganos para la prostitución física. ¿Se da cuenta? La idolatría. La idolatría. Tenga cuidado. Yo creo en Dios, dicen muchos, pero sus ídolos los tienen guardados. Tenga mucho cuidado, porque con mi Dios no se juega. Miqueas 2, 12 y 13 nos dice: de cierto te juntaré, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, como oveja de Bosra, como rebaño en medio del aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán como camino y abrirán la puerta y saldrá por ella. Y su rey pasará delante de ellos. A la cabeza de ellos, Jehová. ¿Por qué habla esto? Porque había profetas falsos. Profetas falsos. Porque la promesa de Dios de juicio sobre los codiciosos, corruptos, profetas falsos, vino a través de la profecía del verdadero profeta Miqueas. El contraste entre Miqueas y la corrupción del liderazgo civil y espiritual continuó en el libro del capítulo 3 de Miqueas, donde Dios detalló su pleito de nuevo con los líderes, con los profetas impíos. No obstante, en medio de la condena de las pláticas malas, el Señor prometió la liberación final del remanente de su pueblo. Miqueas capítulo 4 y 5 dio énfasis a la restauración venidera de Judá, incluyendo la liberación de la cautividad, luego de la liberación de sus enemigos y la restauración del liderazgo positivo. Además, nos habla sobre el pleito de Israel y la esperanza futura. En Oseas, Dios presentó cargos contra su pueblo, en una forma parecida a como sucede en un juzgado. Igualmente, el capítulo 6 de Miqueas incorpora imágenes de una sala de tribunal, mientras Dios detalla nuevamente el pleito contra Israel. Luego, en el capítulo 7, la palabra del Señor dio énfasis al juicio de Israel y la restauración futura. Finalmente, en los últimos 2 capítulos, Miqueas se lamentó por el pecado de Israel, expresó esperanza por una liberación futura y oró por la intervención de Dios. Estos capítulos, así como el resto de Miqueas, resaltan la tensión teológica entre el juicio de Dios y la misericordia y la gracia de Dios. Algunos tienen la impresión incorrecta, oiga bien que lo estoy diciendo, algunos tienen la impresión incorrecta de que Dios es en el Antiguo Testamento un Dios de juicio y en el Nuevo Testamento un Dios de misericordia y gracia. Permita explicarle. Si Dios es Dios y si sus características u atributos no cambian, entonces Dios ha sido siempre un Dios de juicio y de misericordia a lo largo de todo el tiempo, hasta ahora. Y esto hace referencia tanto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Ahora, Miqueas habla del reino final de Dios cuando Jerusalén servirá como un instrumento de bendición, sí, que el mundo experimentará la paz bajo el reinado de Dios. Y los pueblos caminarán con él, los que vencieron, los que caminan rectamente buscando su presencia. Más aún, el último rey de Dios nacerá en Belén, una ciudad
relativamente menor. Dios había planeado la llegada de este rey desde tiempos antiguos. Vea usted en 5:2. Miqueas proclama estas profecías para motivar a sus oyentes a venir de una manera recta en su propia generación. Jesús logró, oiganlo bien, la salvación espiritual durante su primera venida. Y un día volverá, y lo estamos esperando. Un día volverá para reinar sobre todos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, desgraciadamente, cuando Dios miró la generación, y le digo bien claro, Dios miró la generación de Miqueas, vio pocas vidas con esos atributos. Concluyo, hermano. En cambio, vio pláticas comerciales deshonestas, violencias, engaño. El pueblo seguía los mismos caminos de Omri y Acab, dos reyes malos del pasado de Israel. Dos reyes malos. Dios advirtió a su pueblo que no permitiría tales pecados continuar. Es un versículo clave, bien conocido, resume su mensaje. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante el Dios poderoso. Capítulo 6, versículo 8. Es decir, los creyentes deben exhibir humildad y tratar a otros con justicia social, creyentes y no creyentes. Los hijos de Dios también deben amar la misericordia hasta el punto de reconocer que no es por la gracia de Dios. Ellos también estarían bajo juicio de Dios. Tenemos nosotros que entender que buscar la presencia de Dios es lo que tenemos que hacer día a día. Busquemos, hermanos, y aprendamos lo que la palabra de Dios nos dice. Que Dios los bendiga. Ahora, Dios de la gloria, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Amén. Bendiciones.